nos parecía muy bien. Rebeca se sentía tranquila, algo de ansiedad por algo nuevo, que es algo natural del tiempo. Ustedes vieron mejoría en Rebeca en diferentes aspectos, quizás otros aspectos no era tan visible, pero sí hubo mejoría. Entonces, esperamos que al final de estos 6 meses, y estamos orando en este sentido, que ella quede restablecida como persona en todos los aspectos que necesita tener para poder normalizar más su vida y para poder ser muy productiva en todas las áreas que Dios desea. El martes de la noche me dieron una tarea por los movimientos de varios, como Martínez y Milton, etc., de dar inicio a una serie sobre el libro de Filipenses. Entonces voy a dar una introducción rápida del libro en sí, y después vamos a tomar 11 versículos, que es más que suficiente para esta mañana. Pero estamos iniciando una serie sobre el libro de Filipenses. Uno de los motivos principales ha sido que el libro se enfoca y menciona con mucha frecuencia la palabra gozo o regocijo. Vemos esto en la vida del apóstol Pablo, vemos esto también en lo que él está animando a los filipenses a vivir. Las circunstancias de Pablo no eran fáciles en ese momento. Tampoco las circunstancias de los filipenses creyentes en Cristo necesariamente eran fáciles. Pero les animaba a estar contentos, les animaba a tener gozo en sus corazones, a pesar de las circunstancias adversas en diferentes momentos. Esta carta de Pablo es quizás entre las cartas más personales de Pablo. Vemos más la humanidad, más los sentimientos de Pablo en el proceso. Él expresa su afecto abiertamente por los filipenses. Parece que era entre las iglesias favoritas de él, porque tenía unas experiencias muy especiales con él, con esta iglesia. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 61 después de Cristo, desde Roma, donde Pablo estaba en prisiones. Y lo más probable, se escribió al mismo tiempo, pero un poquito después de la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Escribió esta carta para la iglesia de los filipenses. No había muchos judíos en esta ciudad. La audiencia era principalmente gentiles. Pero el concepto clave que encontramos en el libro, ustedes van notando, gozo en cualquier circunstancia. Les animo a leer la carta de los filipenses. Toda la carta, son 4 capítulos, no es demasiado difícil. Leerlo, si es posible, 3 veces en esta semana, para sacar algo de lo que significa leer toda la carta en una sentada, si es posible. De hacerlo 3 veces, si pueden, para ir captando en general qué está diciendo el apóstol. ¿Cuáles eran los propósitos de esta carta? Pues sabemos algunas cosas por lo que Pablo decía. Por ejemplo, ellos le habían dado una donación especial y lo había enviado con un hermano de su iglesia, Epafrodito. Y no fue la primera vez de haber enviado dinero al apóstol Pablo para ayudar a sostenerse. Entonces él está dando gracias por ese dinero y también está enviando de vuelta junto la carta con Epafrodito. ¿En qué sentido? Es que Epafrodito se había enfermado gravemente estando en Roma, cerca de Pablo. Y Pablo pensaba que estaba a punto de morir, pero Dios permitió que se recuperara. Y quiere regresar porque los filipenses habían escuchado las noticias y estaban preocupados. Entonces está enviando a Epafrodito y aprovechando para enviar la carta también. Pero también había escuchado algunas cosas por mensajeros, Epafrodito mismo y quizás otros,
de que había algunas necesidades en la iglesia. Entonces está atendiendo estas necesidades entre los propósitos de la carta. Por ejemplo, quiere advertirles acerca de los falsos maestros, que incluyeron los judaizantes. Parece que los judaizantes, que eran los que decían, hay que convertirse al judaísmo primero, ser hijo de la ley por la circuncisión, y después se puede convertir a Cristo. No es el mensaje de la palabra de Dios, para nada. Pero parece que siguen a Pablo de todas partes para corregir las enseñanzas del apóstol, porque tienen una opinión y una convicción muy diferente. El capítulo 3 advierte contra los judaizantes. Pero también notamos que parece que había algunos allí que habían pensado que ya llegaron a la perfección y no necesitaban crecer más. Ya habían alcanzado lo máximo. Y también tiene algunas palabras para ellos y para la iglesia de cuidarse de ese pensamiento. Porque el apóstol mismo decía que no había llegado él a la perfección, pero luchaba para poder llegar. También en el capítulo 3 encontramos unas exhortaciones también contra la tendencia de tener divisiones en la iglesia. Se nota algo de roces en diferentes momentos allí. Les está orientando en cuanto a esto. Y en este proceso habla de la misma experiencia del Señor Jesucristo y muestra su humildad. Siendo Dios, tomó la naturaleza humana y obedeció al Padre hasta llegar a la cruz. Pero Dios le exaltó. Capítulo 2 de Filipenses. Y también para prepararles para la visita de Timoteo, que estaba por enviar a Timoteo allá, pero aún posiblemente el mismo apóstol pensaba si fuera posible poder visitarles. Algunos temas tratados que son principales: gozo, la palabra koinonia, que no van a leer en su español, pero ahí está presente como en, yo creo que 6 o 7 veces en la carta, la palabra koinonia. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? Cada vez que hablamos de acá. Entonces, vamos descubriendo algo de lo que significa esa palabra. En este caso, en el capítulo 1 se menciona, o en los primeros 11 versículos se menciona 2 veces, pero tiene que ver en parte de la generosidad financiera que esa iglesia tenía en participar con él en la labor evangelística. Habla de conducta apropiada en la vida cristiana y cómo crecer espiritualmente. Era parte de lo que se estaba presentando aquí en la carta. Habla de la encarnación, el valor de humildad, hablando de Jesucristo, y la unidad de la iglesia en contra de las divisiones. Voy a mencionar algún trasfondo general, un trasfondo histórico muy breve y un trasfondo del libro en sí, de la iglesia en sí. Felipe II, que fue el padre de Alejandro Magno, era el fundador de la iglesia de Filipo, o no de la iglesia, perdón, de la ciudad de Filipo. Él llegó a tomar el trono de Grecia en 359 a.C. y su plan era expandir la influencia de Grecia. Comenzó a desarrollar un ejército más fuerte, con armas más especializadas. Entonces comenzó su expansión hacia el oriente, y obviamente su hijo expandió aún mucho más. Sin esta expansión de los griegos, la cultura y el lenguaje de los griegos, hubiera sido imposible para el apóstol Pablo haberse ido desde Palestina hacia el occidente para evangelizar. Proveyó la oportunidad para hacerlo. Entonces el lenguaje facilitó la comunicación. En el año 146 a.C., Macedonia, el área, la zona, llegó a ser la provincia de Roma.
del Imperio Romano específicamente. Entonces muchos veteranos de guerras fueron enviados allá a esa ciudad para vivir, jubilados. Y la ciudad tenía mucho en común con Roma, porque los ciudadanos tenían mucho orgullo de su ciudadanía y de su vínculo con el Imperio Romano. Y eso hacía bastante difícil también para la tarea de evangelización y para la vida de los creyentes allí, porque siempre hubo el culto al emperador. Entonces, si los cristianos proclamaban solamente a Jesucristo como el único rey, como el único que debe recibir alabanza y adoración, entonces era un problema para los que proclamaban que hay que adorar a César. Pueden ver el motivo de esto. La historia de la iglesia de los filipenses se narra en Hechos 16, nos vamos a leer el capítulo. Pero lo que encontramos allí, que no había suficientes varones, la práctica del apóstol Pablo muchas veces era llegar a la sinagoga y comenzar a hablar con los judíos y ver quiénes Dios había preparado sus corazones para poder recibir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. No hubo sinagoga en Filipos. Él iba al río donde los judíos solían reunirse el día de reposo, porque no tenían sinagoga. Para tener sinagoga hay que tener 10 hombres de cierta edad para establecer una sinagoga, y no tenían eso. Y de hecho lo que Pablo encontró eran puras mujeres allí al río. Pero encontró una señora, Lidia, posiblemente procedente de los judíos, que se había convertido al judaísmo. Era probablemente adinerada por su negocio de vender púrpura, que era tela de ese color, que era bastante de moda en ese tiempo y bastante costoso. Era un color de lujo, pero ella llegó a convertirse a Jesucristo y les ofreció a Pablo y a Timoteo hospedaje. También Pablo tuvo una experiencia amarga de una joven adivina que estaba proclamando que ellos estaban mostrando a la gente un camino a la salvación, no el camino. Entonces Pablo, después de unos días, echó por fuera el demonio. Eso quiere decir que los que estaban usando a esta joven para promover ciertas cosas de todos los artículos religiosos o los diferentes dioses de Roma estaban perdiendo su negocio. Entonces metieron a Pablo en la cárcel, y después de un terremoto Pablo pudo ministrar al carcelero y su familia. Llegaron a conocer a Jesucristo. Allí, trasfondo rapidito, pensemos ahora mismo en Filipenses capítulo 1. En un momento vamos a leer unos 11 versículos. Hay muchas personas que cuando piensan en la iglesia se limitan a pensar en asistir a cultos, asistir a celebraciones, en algunos casos varias veces a la semana. Esto es su visión de lo que es la iglesia. Dejan por fuera el aspecto de relaciones significativas. Dejan por fuera este aspecto del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia lo enfatiza. Y en esta carta encontramos este aspecto relacional muy visible. La relación de afecto del apóstol Pablo hacia ellos. El amor que manifestaba hacia ellos refleja ese ambiente de relaciones significativas. Si seguimos con estos principios que observamos aquí de parte del apóstol Pablo en su vida como su ejemplo, vamos a ayudarnos a desarrollar más y profundizar más en lo que son nuestras relaciones con otros en el cuerpo de Cristo, y específicamente la Iglesia Bíblica Koinonia, que es la iglesia local donde Dios nos ha puesto.
Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Tengo dos versiones conmigo y mis ojos no me están funcionando para nada tampoco. Entonces, tengo letra grande, pero no es suficientemente grande. Necesito una cirugía el viernes por la tarde para quitar algo después de cataratas que me quitaron hace unos años. Tengo algo de rugosidad o algo así ahí y tienen que cortar con láser en cada ojo y después quedo curado supuestamente para poder ver. No me cortan el ojo, sino la parte de ahí. Vamos a leer Filipenses 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Padre siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Padre amado, abre nuestro entendimiento de tu palabra en este momento. Tu palabra es vida y queremos recibir luz, claridad, entendimiento y vida para poder crecer espiritualmente, para poder entender mucho más lo que significa tu voluntad para nuestras vidas. Guíenos ahora mismo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo sigue en estos 11 versículos uno de los patrones comunes aún en cartas seculares de esa época. Se encuentran muchas cosas. Él comienza con un saludo de quienes a quienes, y después en lo que sigue una acción de gracias por ellos y nombra cosas específicas. Era común en las cartas y aún oraciones a los dioses, que no es lo mismo que al Dios de Israel, al Dios de la iglesia, pero eran las formas comunes. El apóstol sigue la misma forma, pero obviamente el contenido del apóstol Pablo es distinto. Entonces encontramos aquí en los primeros dos versículos el saludo. Pablo y Timoteo, era su equipo pequeño en ese momento, siervos de Jesucristo. ¿Quiénes son? Son los que están sirviendo al Señor Jesucristo, enviados por Él, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Quiénes son los santos? Los que están separados de maldad, de pecado, y dedicados a Dios y su servicio. Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo somos santos. No tenemos que esperar ser canonizados por una institución particular. Todos nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos santos. Por obra de Jesucristo en nuestras vidas hemos sido lavados, separados de maldad y dedicados para Dios y su servicio. Está escribiendo a esta iglesia de esta manera, elevando la posición de cada uno.
de reconocer quiénes somos. Pero también incluye aquí a los obispos y a los diáconos. Tendemos por la cultura a pensar en el obispo como el que es el supervisor de muchas congregaciones. No es el uso de la palabra aquí en la Biblia. Para simplificar, decir es lo mismo que decir anciano, que es un término de los judíos. Obispo era un término entre los griegos, de uno que supervisaba la ciudad, parte del gobierno civil. Lo mismo que decir pastores. Tenían la dirección espiritual para pastorear también a la gente. Estamos hablando del grupo de pastores, de obispos allí. Y los diáconos tenían el servicio práctico en la iglesia, asignación de eso con algunos requisitos también. Entonces, muy sencillamente está hablando a todos aquí con esta carta. Y menciona en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia está deseando darles algo, está deseando que reciban y que experimenten realmente la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, como entendemos, es el favor de Dios que no merecemos. No es lo que hemos ganado por nuestra buena conducta. No merecemos nada de parte de Dios, pero Él nos regala vida eterna, gratuitamente. Nos busca en su soberanía y amor. Esto es la gracia de Dios. Y la paz es el resultado de su gracia, donde experimentamos la reconciliación con el Padre por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Su sangre derramada, produciendo bienestar integral. Así desea el apóstol, que experimenten la gracia y la paz de Dios, el Padre y el Hijo. Entramos ya en su acción de gracias y su oración por ellos. Y hay contenido muy especial aquí. Pablo está dando gracias, versículos 3 al 8. Gracias a Dios por los filipenses y su vida espiritual. Y lo está comunicando a la iglesia cómo ora, cómo da gracias, cuál es su actitud hacia ellos. Y notamos que aquí la manera de decirlo, doy gracias, da a entender que es con frecuencia, es un hábito. Y dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Y da a entender que se acuerde de ellos con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. Entonces es algo, una práctica que hace con mucha frecuencia y lo hace con gozo. Allí comenzamos a ver la palabra gozo. Ora con ellos, no es una carga. Se deleita en orar por ellos y da gracias por ellos al pensar en ellos. Es algo agradable para Él. ¿Cuáles son los motivos de dar gracias a Dios? Encontramos varias cosas aquí. En el versículo 5 encontramos debido a su comunión en el Evangelio. La palabra koinonia, comunión, se traduce comunión aquí. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El contexto determina el matiz de diferentes aspectos de la palabra koinonia. Aquí lo más probable es que está dando un sentido de su participación económica. Más tarde específicamente menciona también su donación que enviaron por medio de Epafrodito. Entonces incluye una participación. Estaban tan identificados con el Evangelio, tan identificados con el apóstol Pablo, que querían ayudarle. Muy especial, participando, cooperando en la tarea del Evangelio. Y era algo de alta prioridad para ellos. Alta prioridad en sus vidas, y de dar frecuentemente de esta manera. Es su evidencia, porque dieron y dieron y dieron.
en diferentes momentos. Esta coinonía, esta comunión en el Evangelio implica que estaban unidos en la fe, salvos por la misma gracia de Dios e interesados en promover el Evangelio, interesados en impulsar al apóstol Pablo en sus tareas de comenzar iglesias en diferentes lugares. Ellos estaban experimentando lo mismo que el apóstol Pablo, estaban disfrutando del Evangelio y estaban compartiendo de esta manera con él en esta tarea. Pero menciona también en el versículo 6, debido a la confianza que él tiene en lo que Dios está haciendo. Para los antiguos que estudiaron sígueme, persígueme, como algunos lo llamaban, versículo de memoria de una de las lecciones, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó la obra al llamarles a la salvación, al instarles al arrepentimiento y fe, al poder experimentar esta nueva vida en Cristo Jesús. Dios sigue obrando, no para. Ya no es el fin, es el inicio de algo especial, pero es todo un proceso. El proceso, un término teológico que usamos, es santificación. En este caso, santificación progresiva, donde vamos siendo transformados paso a paso a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, donde crecemos en santidad, dejando atrás el pecado. Ninguno de nosotros llegamos a esa perfección en esta vida, pero Dios nos ha dado provisiones en su gracia para nosotros poder progresar y no seguir viviendo en los mismos pecados día tras día. Hay provisiones de parte de Dios para nosotros, pero aquí el apóstol está hablando de ese proceso de crecimiento, de santificación, y ve que es Dios quien toma la iniciativa. Obviamente nos da responsabilidades, claro que sí, encontramos muchas en la Biblia también, decisiones que debemos tomar, maneras de vivir, pero Él está obrando en nosotros para llevar esto a cabo también. No es independiente de Dios, no es independiente de su poder operando en nosotros. Es algo muy especial que está dando allí. Y dice hasta básicamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Está persuadido que Dios va a seguir obrando. Y podemos decir lo mismo. Gracias a Dios que no se sentó y cerró los ojos para tomar una siesta después del almuerzo, sino que sigue obrando, está consciente de todos nosotros y quiere obrar en nuestras vidas de la misma manera. Y podemos tener la misma confianza el uno con el otro. Dios no ha terminado de obrar. Y qué bueno que Dios puede ayudarnos a superar las tendencias pecaminosas que son diferentes, pero están en todos nosotros de diferentes maneras. Notamos en los versículos 7 y 8, también está dando gracias debido a su afecto por ellos. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en sus prisiones. Está reconociendo dónde está Él. Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La segunda ocasión de la palabra koinonia. Aquí se traduce participantes de la gracia. Interesante lo que se está manejando aquí. Participan juntamente con Pablo de la gracia, los beneficios, las provisiones, el amor de Dios de esta manera.
están unidos juntamente con Él en esta tarea, en esta experiencia. Ellos están presentes en el corazón de Pablo. Pablo tiene un lugar especial para esta iglesia y lo manifiesta. Tiene una relación estrecha con ellos y siente un amor y una relación, una conexión con ellos. Él está altamente interesado en ellos, en su bienestar, en su desarrollo. Está preocupado por sus vidas y desea ver el desarrollo de esto, de toda esta santificación. Y dice que ellos estaban unidos con Él en la defensa y confirmación del Evangelio. Probablemente tiene relación con la defensa que tendría que hacer ante el tribunal, la defensa judicial, la confirmación mientras proclama qué es su doctrina, qué es su convicción. Está confirmando el Evangelio en un proceso. Ellos estaban apoyándole, orando por él, dándole dinero, proveyendo por sus necesidades. Y cita a Dios como testigo de su amor profundo por ellos. Y ese amor que tienen por ellos les lleva a orar muy específicamente por ellos, como vamos a ver en unos momentos. Pero primeramente vamos a reflexionar sobre esto y observar algunas aplicaciones para nuestro medio. La comunión entre personas en el cuerpo de Cristo produce unidad, fortalecimiento y afecto entre las personas. Es el resultado normal de tener contacto estrecho, contacto que une el mismo Espíritu Santo a nuestros corazones. Y esta comunión se manifiesta en maneras concretas en pro del Evangelio, en pro de la extensión del Evangelio, en pro de la vivencia del Evangelio en nuestro medio. Cuando tenemos una participación activa con miembros de un grupo familiar, por ejemplo, eso provee la oportunidad para experimentar koinonía, para poder manifestar acciones de gracias por otros miembros del cuerpo de Cristo, para poder dar apoyo por las necesidades de sus vidas también. Y también vale la pena pensar en el apoyo fiel a los que son misioneros. Comentamos más de esto en un instante, porque estamos participando en su koinonía, participación en lo que están haciendo del Evangelio. Algunas respuestas concretas a este principio general que estoy esbozando aquí. Estamos en el punto, en el proceso de transición de la iglesia, donde queremos dejar la transición y meternos de lleno en lo que queremos hacer. La organización de los grupos familiares. A más tardar para comienzo de julio, queremos tener funcionando suficientes grupos familiares para albergar a los adultos en la iglesia, y los jóvenes van a estar en un grupo de apoyo en proceso de transición hacia un grupo familiar. Pensamos que estamos en condiciones de poder manejar esto. Estoy dando un preaviso porque cabe aquí, no era el pensamiento dar el anuncio, pero definitivamente cabe aquí, porque estamos animando al desarrollo de relaciones significativas, y es una forma que podemos tener como iglesia para facilitar e impulsar esta clase de comunión, de koinonía en nuestra iglesia. Sabemos que en el pasado, más reciente, desde que comenzamos de nuevo, los grupos familiares y los grupos de apoyo, que no todos aprovecharon, no todos se quedaron, que iniciaron.
en esto. Entonces, otros han sido muy inconstantes en su participación. Todo esto es lamentable, pero estamos dando oportunidades para poder poner en práctica este principio de coinonía o comunión entre los creyentes de un grupo. Y para nosotros es un valor importante. Para nosotros como iglesia es algo importante. Recomendamos la seria consideración de ustedes en este punto. Sirve para realmente nuestro crecimiento personal, para nuestro desarrollo personal. Quisiera leer entre los valores básicos, centrales que tenemos como iglesia. Uno de los puntos es el siguiente: comunidad. Y hay unos subpuntos aquí que dan a entender algo de esto. Manifestar amor a Dios y los unos a los otros, que es la naturaleza de la comunión con Dios y horizontalmente entre nosotros. Desarrollar relaciones cristocéntricas de ayuda y edificación mutua en la familia cristiana. Dar testimonio ante otras familias por la expresión de comunidad cristiana en la familia. Experimentar comunión íntima y preocupación mutua en el cuerpo de Cristo. Participar en la edificación mutua dentro y fuera de los encuentros de los grupos familiares como individuos y familias. Manifestar unidad y así reflejar ante las personas sin Cristo que el Padre envió a Jesucristo. Comunidad. Un valor central de nuestra iglesia, porque vemos que es un valor central que encontramos en la palabra de Dios. Pero mencioné apoyo a la labor misionera. Pensamos en nuestra iglesia hija, la IBK Río Mar, en oración y cualquier otra manera indicada, de poder apoyar a la labor de esta iglesia incipiente que está comenzando y necesita seguir desarrollándose. Podemos pensar en apoyo a la labor misionera de Alex y María Isabel. Alex, que está en La Guajira, María Isabel, que está en formación y entrenamiento para poder estar en una tribu, necesitan de nuestro apoyo. Son parte de nuestra iglesia. Tenemos el privilegio de participar. Por ese aspecto podemos manifestar la coinonía. Ser generosos como los filipenses. Y para los que se comprometieron con Alex o con María Isabel o con los dos, de ser cumplidos. Viven de lo que reciben. Comen de lo que reciben. Entonces, si alguien se comprometió y no envía, es más complicado para poder atender las necesidades. Apoyo en oración y apoyo con notas de ánimo. Creo que tienen acceso al correo electrónico, no es demasiado complicado, pero de no hacerlo como alguien nos hizo cuando llegamos a México. No comento quién fue. Hola Juan, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿cómo va la obra? Firmó su nombre. ¿Qué sentí yo? Carga. Necesito escribirle varios párrafos en cuanto a cómo van las cosas. Yo le sugerí en una visita que hice aquí a Barranquilla, sería preferible, en vez de solamente darme una carga de algo que tengo que hacer, de poder comentarme algo de lo que Dios te está enseñando o haciendo en tu vida, cómo va tu vida, o algo de la iglesia que Dios está haciendo favorablemente. Eso produce ánimo, no solamente dándome una carga de lo que tengo que hacer. Entonces, capten la idea, creo.
En los versículos 9 al 11, Pablo ora por la santificación de los filipenses y se lo comunica. ¿Cómo está orando? Estoy orando de esta manera. Vemos de nuevo estos versículos. Y esto pide una oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué oración muy interesante. Está orando por su santificación, por su crecimiento espiritual en términos muy específicos. Quiere que el amor de ellos, que sí existía, siguiera aumentando más, siguiera abundando más y más. Pero menciona dos cosas específicas: el discernimiento moral. El amor es el amor hacia Dios que ellos tenían, el amor los unos a los otros, entre ellos. Cuando menciona ciencia aquí, tengo una versión aquí que lo traduce muy bien, muy específicamente. La Biblia de las Américas, una buena traducción también. Cuando estaba examinando la esencia de cuál es la diferencia entre ciencia y todo conocimiento, suena como muy parecido. Aquí lo traduce: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Vamos expresando eso. Cuando está hablando de conocimiento verdadero, la primera palabra, ciencia, en la Reina Valera, está hablando de percepción intelectual. Está hablando de conocimiento avanzado. La palabra en el griego enfatiza eso, definitivamente. Está hablando de una relación, un conocimiento de Dios, por su palabra. De una comprensión plena del significado genuino del Evangelio y sus implicaciones para nuestras vidas. La verdad de Dios informa el ejercicio del amor. Está queriendo que crezcan en su comprensión de cómo amar más efectivamente. Y cuando habla de todo conocimiento, o lo que se traduce en la Biblia de las Américas, todo discernimiento, está hablando de discernimiento moral, el deseo de parte de ellos de hacer lo correcto, la capacidad desarrollada de aplicar la verdad de la palabra en la toma de decisiones morales, de poder reflexionar qué dice la palabra, poder abrir, poder estudiar qué dice la palabra para guiarme en la toma de decisiones, sobre todo en aspectos morales. Escoger lo bueno y no escoger lo malo. Distinguir la diferencia. En nuestro mundo de hoy es mucho más difícil, porque los valores no existen de la misma manera. La gente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo muchas veces. Necesitamos escudriñar la palabra para poder discernir la diferencia, y también entre lo mejor y lo bueno. Vamos a tocar este punto en un momento un poquito más. Algunas personas tienen amor, un amor genuino, pero no tienen discernimiento. Pueden tener mucho entusiasmo, pueden tener buenas intenciones, pero hacen daño, o están mal encaminados doctrinalmente. Pablo desea que ellos desarrollen más a fondo su amor, con conocimiento verdadero y todo discernimiento. Por ejemplo, padres o madres, estoy hablando en forma general, pueden tener amor por sus hijos.
Pero hay casos que hay padres que piensan que nunca deben corregir a sus hijos. Es un pensamiento que ha existido por un número de décadas. Es mejor no corregir a mis hijos. Tengo un vecino que está en la administración de un colegio aquí en la ciudad. Se estaba quejando de algunos padres que no entienden lo que significa orientar a sus hijos en algo. Hasta en un caso que la mamá comentó, nuestra hija de 7 años escogió en nuestra casa la alcoba principal. ¿Y qué hacemos? Es lo que ella quería. Y no quería contradecirme y decir, no, eso es para nosotros, tus papás. Ella quería ese lugar, bueno, hay que darle su gusto. Eso no es lo que la palabra dice. Hay que dar orientación, hay que corregir. Los niños tienen una naturaleza pecaminosa igual que nosotros. Necesitamos corregirles, es parte de la tarea que Dios nos ha dado. Entonces, la persona tiene amor hacia su hijo o su hija, pero está pensando bien, necesita desarrollar entendimiento de lo que dice la palabra. O el otro extremo, de esperar perfección de ellos a los 9 años de edad, que han llegado a ser perfectos. Eso es demasiada exigencia también. Amor, pero sin discernimiento. O de pensar que el Evangelio solo tiene que ver con la justicia social, necesidades prácticas, que de veras son importantes, pero sin entender el aspecto espiritual indispensable de la salvación. La persona necesita comprender el plan de salvación dado por Dios, el regalo de Dios de vida eterna. Justicia social sin el Evangelio verdaderamente no es suficiente. Otro ejemplo, lo hago en primera persona. Alguien me ofende por lo que hace o por lo que no hace, que yo pienso que debería haber hecho. Entonces, en vez de hablar con la persona para arreglar las diferencias que tenemos, como dice la palabra, comienzo a criticar a la persona ante otras personas, hablar chismes de la persona ante otras personas. Es demasiado fácil hacerlo. Cuesta prepararnos de corazón, tener humildad, tener mansedumbre y poder hablar con la persona de tú a tú. Pero es lo que dice la palabra. Entonces, esa clase de conducta no muestra ni amor ni discernimiento moral. Estamos haciendo lo que no es. Es lo más fácil de nuestra naturaleza, pero necesitamos crecer. Son aspectos. Podemos pensar en otros aspectos seguramente. Dios puede traer en nuestra mente ideas. El amor necesita desarrollarse con conocimiento verdadero y discernimiento de las cosas. Según la palabra. El propósito que el apóstol menciona aquí de por qué está orando de esta manera, para que aprobéis lo mejor. Propósito, escoger lo mejor. Hay muchas cosas buenas, pero nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero no alcanza a hacer todo. No alcanza a todas las actividades posibles, a todos los contactos sociales, a todos los eventos posibles. Hay que escoger. ¿Cómo escogemos? ¿Por impulso? Lo que más me llama la atención de ese momento, o según un entendimiento de la palabra que planifico y organizo y decido
buscando lo mejor. La palabra de Dios tiene que guiarnos en esto, a escoger. A veces podemos pensar que cualquier cosa buena está bien. O aún podemos pensar, si no es algo malo, puedo ocuparme en esto. Y suena como sano. Pablo quiere que haya más desarrollo para poder escoger lo mejor, lo principal, lo prioritario. Por ejemplo, presenta el evangelismo como lo prioritario en las Escrituras. Pero es muy fácil nunca planear por manera de desarrollar relaciones con personas sin Cristo. Nunca pensar en los que están alrededor nuestro, en el trabajo o los estudios, de pensar cómo puedo comunicarme con ellos acerca de Jesucristo. Podemos llenarnos de muchas actividades con otros cristianos y dejar por fuera ese aspecto que la Biblia pone como prioritario. Es fácil. Pero Pablo, y pienso que Dios, quien inspiró a Pablo por el Espíritu Santo, desea más desarrollo, más crecimiento en todos nosotros en este aspecto. Vivimos por impulsos del momento, de lo que viene y nos llama la atención, o de acuerdo a planes con base en principios claros de la palabra, de lo que es importante. Y tratamos de organizarnos lo mejor posible dentro de esto, bajo la dirección de Dios. Y menciona otro propósito aquí, en este versículo 10. A fin de que, indica propósito, seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Voy a leer en la Biblia de las Américas. A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra sinceridad aquí, o puro, inicialmente hablaba de llevar una prenda a la luz del sol, para estar seguro que no tenía mancha, para poder examinar bien la prenda. El deseo era tener algo sin mancha, por eso se lleva a la luz para examinar, para estar seguro. Es la característica deseada al hacer la prueba ante el sol. Luego el significado fue transferido al ambiente moral para significar pureza de conducta. Implica no ser contaminado por el pecado, libre de manchas en el sentido moral. Dios desea que su pueblo crezca en amor y discernimiento para que sean puros moralmente cuando el Hijo venga de nuevo, la segunda venida. Es lo que está diciendo allí. El núcleo del significado que menciona aquí más adelante, brinqué algo. En el versículo 11 menciona llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento la justicia era un término de relación con Dios y con otros. Señala la clase de conductas que servía para mantener la participación en el pacto establecido con Dios. Dios estableció las condiciones para poder bendecir o maldecir de acuerdo a la obediencia o desobediencia de la gente. Pero Dios también prometía obrar para restaurar al hombre. El hombre es el que rompe el pacto por su desobediencia, como Israel hacía. Pero Dios es el que guarda el pacto y el que restaura al hombre también a comunión con Él, a la relación con Él.
Entendiendo el Antiguo Testamento, lo que se ha establecido con justicia y fruto de justicia, podemos decir que el núcleo de significado de la palabra justicia aquí es el tipo de conducta y obediencia a las condiciones del pacto. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. No es el antiguo pacto de los judíos, es nuevo. Pero Dios tiene principios para enseñarnos. Entonces, el Antiguo Testamento presentaba cuál era el pensamiento de Dios, cómo hacer las cosas. Y Dios es la fuente de la vida de justicia. Y Pablo ora para que los filipenses vivan o vivieran en justicia. Pablo está convencido que Dios responderá a sus peticiones específicamente por ellos, porque va de acuerdo a la palabra revelada, aún en el Antiguo Testamento. Y todo esto, el fin de su oración por ellos, su desarrollo de su santificación, es para gloria y alabanza de Dios. Vivir para glorificar a Dios en nuestras vidas, en todo aspecto. El crecimiento espiritual va a redundar en gloria y alabanza a Dios. Nuestros actos de obediencia glorifican a Dios y pueden hablar ante otras personas acerca de quiénes somos. Pensemos en algunas aplicaciones de esta sección. Todos necesitamos progresar en nuestra santificación. Nuestro crecimiento hacia la santidad en la persona de Jesucristo. Ser semejante a Él. Hay dos cosas en esta porción que se notan, que son vitales en este proceso de desarrollo. La gracia de Dios y la oración intercesora por el carácter de los demás. Y por nosotros también. Es muy fácil en el mundo de hoy tener muchas preocupaciones, pero dejar por fuera la de nuestra santificación, de nuestro crecimiento espiritual y la de otras personas. La oración intercesora por los aspectos de carácter de otros es muy importante. Necesitamos ayudarnos a crecer. No es fácil. Necesitamos el apoyo de otros. Y este enfoque no debe ser relegado después de necesidades físicas. Es parte igual. Es de mucha importancia. Es por eso que en los grupos de apoyo, desde el principio, en los grupos familiares, hemos estado enfatizando oración por aspectos de carácter. Están allí a propósito. Para nuestro desarrollo, para orar el uno por el otro en estos aspectos. Es importantísimo y no debemos dejarlo por fuera. Y tampoco debemos verlo como superficialmente, voy a orar y decirlo y terminarlo en 30 segundos y ya terminé y oré por el punto. No. La idea es definitivamente apoyarnos para que haya cambios y transformación en nuestras vidas. Y tenemos una parte vital al poder orar los unos por los otros en estos aspectos. En conclusión, el apóstol Pablo tuvo una relación especial con los filipenses. Se nota con sus palabras, su expresión de cómo dice las cosas. Hubo confianza y afecto expresado. Ellos lo apoyaron en diferentes maneras, incluyendo financieramente. En más de una ocasión hubo coinonía o comunión en diferentes cosas mientras cooperaban con la extensión del Evangelio. Dios desea que cada uno que es hijo de Dios tenga relaciones significativas con otras personas en la iglesia.
Necesitamos crecer espiritualmente en la gracia de Dios y orar los unos por los otros. Hemos provisto la forma de los grupos pequeños, grupos familiares, que como digo, estamos terminando la mayor parte de la transición para poder establecer oportunidades para todos a participar en el grupo familiar, tener más grupos familiares. En el proceso de participar, si lo hacemos de corazón, podemos experimentar comunión en la gracia de Dios entre nosotros. Es el plan. Podemos experimentar crecimiento espiritual, apoyo mutuo y tener el privilegio de poder orar los unos por los otros, sobre todo en aspectos de nuestro carácter y nuestros valores. Les animamos a valorar estas oportunidades. Es algo importante en la palabra de Dios, algo importante para nosotros como iglesia, algo importante para el desarrollo de nuestras vidas. A la vez podemos trabajar unidos en el evangelismo y apoyarnos en oportunidades para compartir el evangelio. Hay momentos de hacer algo personalmente, hay momentos de incluir a otras personas. Teniendo ese grupo podemos discernir la diferencia y podemos contar con otras personas en este proceso de compartir el evangelio. La falta de participar en oportunidades venideras en cuanto a grupos familiares va a resultar en empobrecimiento espiritual personal y también detener el desarrollo de la iglesia en este aspecto. Animo a las personas, animo a ustedes a pensarlo muy seriamente. Vamos a estar dando más información, dando organización de los grupos, etc. Y si por casualidad dejamos por fuera a alguien, nos puede hablar y podemos incluir, podemos ver cómo hacerlo. Vamos a orar. Puesto de pie, por favor. Padre amado, gracias te damos por el apóstol Pablo, por la iglesia en Filipos, por esta carta, por lo poquito que hemos podido saborear en esta mañana acerca de la experiencia de ellos. No eran personas perfectas, eran iguales que nosotros, tenían necesidades, pero tú estabas obrando fuertemente, profundamente en sus vidas. Y había muchas cosas buenas que tú estabas produciendo en sus vidas. De igual manera, Padre, tenemos la confianza, estamos persuadidos que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, vas a ir perfeccionando esta obra hasta el día de Cristo Jesús. Deseamos, Padre, como iglesia, comprometernos contigo, comprometernos los unos con los otros a crecer espiritualmente. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, por la manera como tú vas a seguir desarrollando nuestra santificación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.